Los últimos 15 meses de mi vida estuve navegando alrededor del mundo en un velero con mi familia. Recorrimos, bueno, ahí tienen el recorrido. Básicamente todo el mundo desde el Caribe hasta el Caribe, siempre tratando de ir lo más cercanos a la línea del Ecuador posible. Y pasamos el canal de Panamá, Galápagos, Polinesia, Marquesas, y dimos toda la vuelta por el norte de Australia, sur de África, tocando Sudáfrica, cruzando, los tres grandes océanos, Atlántico, Pacífico, Índico y todo el mar Caribe. La verdad que fue una experiencia única, inolvidable, enriquecedora. Acá tienen algunas fotos con mi familia. Pasar tanto tiempo con mis hijos, con mi mujer, conociendo y viviendo aventuras únicas, es algo que ya les voy a contar más, pero fue por lejos mi mayor emprendimiento. Estuvimos en lugares, conociendo animales, culturas, gente, un montón de cosas que para nosotros eran desconocidas. Ahí tienen, por ejemplo, fotos de un volcán activo que está en una isla perdida en el medio del Índico, que una noche navegando con las estrellas, luz de la luna, de repente veíamos un resplandor allá a lo lejos, y cuando nos acercamos nos dimos cuenta que era un volcán activo. Bajamos, recorrimos la isla, dentro de un país que se llama Vanuatu. Fue algo, de vuelta, conocer otras formas de vivir, otros lugares. Ahí tienen a Norma, la paloma, en una de todas estas travesías en el medio del océano. Después de varios días de navegación sin ver tierra, apareció Norma, una palomita mensajera que tenía su collar, y evidentemente estaba extenuada, cansada y no podía más, y bajó en nuestro barco y la tuvimos por varias semanas, la alimentamos y compartimos la vida con ella hasta que llegamos a tierra firme. Y tantas cosas que nos regaló este emprendimiento. Pero, ahí va. Pero bueno, ¿quién soy yo? Patricio Yutar. En realidad soy ingeniero en informática, emprendedor tecnológico, cofundador de Mural, uno de los unicornios argentinos. Ahora les voy a contar más de Mural para los que no lo conocen. Pero antes de eso, creamos Trimelons, una empresa de desarrollo de videojuegos. Ahora estoy con Newtopia, un fondo de inversión que invierte en talento latinoamericano. Y Pachamama es el nombre del barco en el que dimos la vuelta al mundo con la familia. Empiezo por Trimelons. Trimelons, un estudio de desarrollo de videojuegos que empezamos en Buenos Aires cuando todavía nadie hacía videojuegos en Buenos Aires. Empezamos haciendo juegos para marcas. Lego, Coca-Cola eran nuestros grandes clientes, pero había muchos más. Eventualmente apareció Facebook y empezamos a hacer juegos sociales. Hicimos nuestros propios juegos sociales como Bola, que fue un éxito muy grande, con más de 2 millones de usuarios diarios. Y contratamos un montón de gente muy talentosa que desde Buenos Aires hacía juegos para el mundo. Esa empresa, al año 5 de vida, fue adquirida por Disney. Terminamos siendo la pata de desarrollo de videojuegos en Disney, colaborando con un montón de gente en Disney que trabaja alrededor del mundo, ¿no? En Disney, empresa muy, muy grande, la empresa de entretenimiento más grande del mundo, y nos tocó co-crear videojuegos con toda esta gente que estaba distribuida por todo el mundo. Y ahora les voy a contar, eso fue lo que dio lugar a Mural. Mural nace justamente como la solución a un problema que teníamos cuando teníamos que desarrollar videojuegos con gente que estaba distribuida, estaba lejos. Entonces, ¿qué existía en aquel momento? Videoconferencias, conferencias de audio, los famosos Polycom, los teléfonos, pero nos faltaba algo más visual, algo que pudiera reproducir esa experiencia que uno tiene cuando está en una sala de reuniones con un equipo creando, usando el pizarrón, usando post-its, armando diagramas. Y así nació Mural.
Mural es hoy una empresa muy grande. Tiene cientos de empleados alrededor del mundo, clientes como IBM, Accenture, los grandes bancos del mundo, básicamente las grandes empresas de este mundo que son las más distribuidas, ¿no? Como son las que más gente tiene, son los que más necesidad tienen de colaborar a distancia. Pero bueno, Mural, donde mejor funcionó fue en la pandemia, porque si bien nosotros empezamos con una necesidad previa al trabajo remoto, la pandemia todo el mundo empezó a trabajar remoto y hoy es una forma de trabajar que llegó para quedarse. Y Mural ayuda a alinear equipos, a trabajar de forma creativa, de una forma visual, con equipos que están físicamente distribuidos o geográficamente distribuidos. Perdón. Le falta pila. Ahí está. Newtopia. Newtopia es mi fondo de inversión de riesgo, Venture Capital, que empezamos con un grupo de emprendedores hace casi 4 años. Newtopia nace con la premisa de que la mejor forma de transformar nuestra región, la mejor forma de hacer un upgrade a Latinoamérica es a través del emprendedurismo. Somos los emprendedores los que resolvemos los problemas de esta sociedad, los que transformamos la realidad y los que movemos la realidad de la gente. En muchos casos, mucho más que la política. Entonces, con este grupo de emprendedores empezamos a invertir en startups tecnológicos, muchos que están enfocados en problemas de la región, muchos que están enfocados en el mundo. Y tenemos la suerte de haber armado un equipo muy fuerte que ayuda no solo con financiamiento, sino también con tiempo y guía para que estos emprendedores pasen de su origen como emprendedores a la serie A la validación de su emprendimiento. Gente como Martín Migoya, como Manu Ginóbili, que estuvo hoy en la pantalla, como Mati Woloski, tantos otros son parte de Newtopia. Pero hoy les voy a hablar de Pachamama, porque creo que es una forma muy visual y muy fácil de transmitir el concepto de un emprendimiento desde su origen hasta su cierre. Pachamama es el nombre del lugar con el que dimos la vuelta al mundo. Fue por lejos el emprendimiento más grande que tuve y acabo de llegar, así que lo tengo muy fresco. ¿Qué se imaginan que me dijo la gente cuando les dije que me iba a ir con mi familia a dar la vuelta al mundo en un velero? Vos estás loco, ¿no? Vas a meter a tus hijos, a tu mujer en un barquito flotando en el medio del mar, ¿no? Con todos los riesgos que eso tiene, las tormentas, los rayos. Hay tantas películas, ¿no?, que hablan de los navegantes en las tormentas, navegantes que chocan contra containers flotando y se hunden, fuego en alta mar. ¿Les vas a sacar el apéndice a tus hijos?, me decían. ¿No? ¿Por qué? No, y si les agarra apendicitis en el medio del mar, ¿cómo haces? Está bien, digamos, se entiende. Da miedo. Emprender en general da miedo y uno analiza todos los riesgos que hay, ¿no? Riesgo es básicamente la probabilidad de que algo salga mal. Y es lógico que uno piense eso. Pero nadie está viendo qué pasa si no emprendo, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad, primero, de que algo salga mal si no emprendo? Si me quedo acá, si estoy manejando por la ruta, si vivo en una ciudad, ¿no hay riesgo de que las cosas salgan mal? ¿Y todo lo que dejo sobre la mesa si no lo hago? Si me pierdo de conocer el mundo, de generar esas experiencias con mi familia como les mostré antes, de conocer a la paloma Norma. Nadie piensa en lo que está dejando sobre la mesa por no emprender. Entonces, yo les propongo que, en lugar de pensar qué pasa si algo sale mal, pensemos ¿y qué pasa si sale bien? Entonces, una vez que podemos lidiar con esta situación de estar entre el miedo y el entusiasmo, ¿no?, que es donde está parado cualquier emprendedor a punto de empezar su próximo emprendimiento, ¿cómo empezamos? Quiero empezar, me voy a animar. Ok, ¿cómo se da el proceso?
Yo lo que vi es que en todos los emprendimientos que empecé, el patrón se repite. ¿Cómo salgo del puerto, no? Es la analogía. Y lo primero siempre es preparación. Antes inclusive de saber qué es lo que voy a hacer, cuál es mi emprendimiento, cuál es mi objetivo, hay algo previo. Tal vez antes inclusive de estar decidido a emprender. Vamos al caso del barco. Yo navegaba. Me daba curiosidad navegar, aprender. Vine al puerto de Punta del Este varias veces navegando. Hice cursos de náutica, de timonel. Leí libros de los navegantes históricos. Vi películas. Seguía a las familias que navegaban alrededor del mundo. Y les cuento que hay muchísimas, y después conocí más, muchísimas familias que viven arriba de un barco. Y está buenísimo. Y un barco cuesta menos que una casa y la vida a bordo es más barata que la vida en la ciudad. Pero bueno, ese es otro capítulo. Yo seguía a los youtubers que muestran su vida a bordo. Y todo eso me llevó a tener la ilusión de dar la vuelta al mundo. Pero yo no tenía la ilusión de dar la vuelta al mundo, entonces por eso me puse a estudiar. En general es al revés, ¿no? Primero nos mueve algo, una curiosidad, algo que está dentro nuestro y no se puede explicar, y después surge la motivación, que puede ser un problema que vemos y queremos resolver, o puede ser simplemente un sueño que nos aparece y no podemos dejar de pensar en eso. Pero ¿qué pasa? Por ejemplo, yo con la vuelta al mundo estaba preparado, nunca uno está preparado del todo, pero de eso ya vamos a hablar, estaba motivado, pero esto no se hizo realidad hasta que no lo hablé con Flowey, que fue mi socia en este emprendimiento, y ella me dijo, o sea, no es que lo hablé, le mostré uno de los videos estos de YouTube, mirá esta gente cómo vive. Y me dice, ¿y por qué no lo hacemos? ¿Y por qué no? Y ahí, en ese momento, es donde se materializó el sueño y pasó a ser un proyecto. Y en general en todos mis emprendimientos se dio lo mismo. Yo veía algún problema o estudiaba de algo y me interesaba un tema y después venía un amigo, conocido, potencial socio, me decía, ¿por qué no hacemos esto? Porque estaba viendo lo mismo que yo. Y esa chispa, en mi experiencia, fue la que hizo que todos estos emprendimientos que les conté antes pasaran a ser una realidad y dejen de ser un sueño o una idea. Después viene el salto de fe, porque como les dije antes, nunca uno está preparado del todo. Uno sabe que no sabe un montón de cosas y uno no sabe lo que no sabe. Entonces, sí o sí, hay un salto de fe. Hay un momento donde uno se tira a la pileta sin saber si hay agua. Y eso da miedo, ¿no? Es una adrenalina difícil de explicar, pero necesaria. En algún momento uno tiene que dar ese salto de fe porque no hay forma de estar preparado para todo. Y una vez que damos el salto de fe, ponemos la cara y decimos, acá estoy, voy a hacer esto, vamos a hacer esto. Necesitamos recursos. Puede ser usar nuestros ahorros, como puede ser ir a tocarle el timbre a un amigo o al papá de un amigo, como fue en el caso de Streamelons, y decirle necesito plata para emprender y recibir inversión externa. Pero recursos son necesarios. En el caso de la vuelta al mundo, conseguir el barco, conseguir la antena de Starlink para internet, para poder trabajar desde arriba del barco, y tantas otras cosas como desalinizadora, generador eléctrico y demás cosas que uno necesita si quiere dar la vuelta al mundo en un velero. Después viene lo más importante, el equipo. Yo, como les dije, había navegado a algunas millas de Buenos Aires a Colonia, de Buenos Aires a Punta del Este, pero no había dado la vuelta al mundo. Entonces necesitaba un equipo que esté más preparado que yo. Y esto te lo dicen todos los emprendedores. Contratá gente que sea mejor que vos. Bueno, yo después les voy a mostrar una foto donde está Juan, que fue mi coequiper, nuestro tripulante que de verdad tenía experiencia y muchísimas más millas que todos nosotros juntos, y fue fundamental en la vuelta al mundo. Y después soltar amarras. Vamos, empieza, hay que animarse.
Como dije que el equipo era importante, no quería dejar de mencionar los equipos importantes que tuve a lo largo de la historia. Esta es una vieja foto y por eso se ve mal. Tiene más de 20 años, pero este es el equipo que empezó Three Melons en el 2000, no sé, 4, no sé. Sí, 2003, 2004. Pablo se encargaba de armar las presentaciones para los clientes. Mariano se subía a un avión y buscaba potenciales clientes mostrándole lo baratos y buenos que éramos haciendo juegos. Augusto se encargaba del diseño, Nico de la física que hay dentro de los videojuegos, yo de la parte técnica y la ingeniería. El mural, de vuelta, se repite un socio, Mariano, equipo que gana no se toca. Con Mariano vimos la necesidad en Disney de crear una herramienta como mural, la creamos. Agustín ya estaba con nosotros en Three Melons con un cargo financiero, terminó siendo el líder de producto. Mariano se fue a vivir a Estados Unidos, conseguimos inversores de Estados Unidos y él fue el que consiguió el primer gran cliente que fue IBM a través de Endeavor. En una comida de Endeavor conocimos al inversor. Las redes, el moverse, el estar siempre vinculado es importante. Newtopia, el gran equipo que analiza cientos de proyectos por semana para quedarnos con los mejores y los que más potencial tienen, fundamental para hacer lo que hacemos. Y Pachamama, el mejor equipo. Flowey, mi socia, mi compañera de aventuras, que me dijo hagámoslo y lo hicimos, está por ahí, así que gracias Flowey. Juan, de quien les hablaba antes, la persona con experiencia en náutica que fue fundamental en todos los momentos del viaje. Y algunos aprendizajes de la náutica que quiero que se lleven para el mundo del emprendedurismo. Esto de tener el norte claro, ningún viento favorable para quien no sabe a dónde va. Si no sabemos a dónde va y no sabemos cuál es el norte, es muy difícil que podamos decir estamos bien o estamos mal, ¿no? Y en general, ¿cuál es el norte claro de un emprendedor? El cliente. Nunca nos olvidemos de eso. En mi caso era mi familia, que estén bien, que estén seguros, que estén aprendiendo, que estén divirtiéndose bajo mi opinión de lo que es mejor para ellos, ¿no? Que mis hijos aprendan, que mis hijos... Bueno, ustedes, ¿cuáles son sus opiniones sobre lo que le tiene que pasar al cliente? Escuchen siempre al cliente, mírenlo, analícenlo, él es un norte. El clima, no podemos controlar la dirección del viento, pero podemos ajustar las velas para ir en la dirección correcta. Si sabemos a dónde vamos, pero las condiciones cambian, nosotros tenemos que adaptarnos. ¿Sí? Acá les muestro fotos del radar, tener siempre el radar prendido, mirar los obstáculos que vienen, hacer en el mundo del emprendedurismo un FODA, ¿no? Cuáles son nuestras fortalezas, cuáles son las oportunidades, cuáles son las debilidades, las amenazas externas. Ahí tenemos un mapa que es corriente a favor. Bueno, aprovechemos la corriente a favor. Ahí tenemos un mapa que es la predicción de dónde van a estar los huracanes. Bueno, esquivémoslos, ¿no? Hay que estar siempre con ese radar prendido y reaccionar a tiempo. Por supuesto, una vez que zarpamos, las cosas empiezan a salir mal. Nada sale bien 100%, empezamos a tener problemas, el barco se empieza a romper, otros barcos quedan por el camino. Por suerte, ese barco hundido no es el nuestro. Pero muy importante saber que esto va a pasar y contar con apoyo, porque un emprendedor está muy solo en su camino. Y ahí es donde, en mi caso, navegando, Flowey era mi soporte, mi apoyo emocional, pero en el emprendimiento, redes como la de Endeavor, otros emprendedores, otros navegantes, en mi caso, son ese apoyo que uno necesita cuando está emprendiendo, que de verdad es un sube y baja emocional muy difícil de atravesar. Emprender no es fácil, por eso tenemos que estar muy convencidos de lo que queremos hacer. Estas son fotos de motores rotos, la pala de timón que se rompió, cosas que pasan. Todo el tiempo pasan estas cosas cuando estás navegando, todo el tiempo enfrentás desafíos cuando estás emprendiendo. Algo que yo diría que fue lo más importante que aprendí en este viaje es este concepto de animarse a improvisar. Es imposible estar preparado para todo. El plan está hecho para romperse y para adaptarlo hay que ser flexibles. Ahí tenemos una foto de alguien subido al palo, Juan, subido al palo
el velero tratando de arreglar algo en el medio del océano. Del otro lado, unos albañiles que conseguimos en Namibia para arreglar una pala de timón, que no había nadie que lo pueda arreglar, entonces fuimos nosotros y lo hicimos con ellos. Adaptabilidad, flexibilidad, improvisación se dice en la música, en el mundo de la música. Estar preparados para el cambio y ser flexibles es, me parece, lo más importante de los aprendizajes que tuvimos en este viaje. Entonces los dejo con esta frase: el barco está más seguro en el puerto, pero fue hecho para navegar. Muchas gracias.